Bienvenidos una vez más a un capítulo de En la Cima. Como saben, me encanta tener aquí a gente que todos admiramos y que reconocemos, pero en esta ocasión es especial porque se trata de una mujer que además de activista es escritora, cofundadora de Reinserta, y justamente con ese nombre Reinserta estoy segura que ustedes ya saben de quién se trata, y es Saskia Niño de Rivera. Bienvenida. Gracias, Y Pau. gracias por recibirnos Al en tu contrario, casa, este feliz. espacio que definitivamente te ha acogido, que te ha resguardado durante todo un proceso que has tenido profesional, pero también personal. Ahora, hablar de tus reconocimientos es hablar de todo un trayecto, ¿no? De una trayectoria, pensar en que estás en las mujeres más poderosas de Forbes no es cualquier cosa, que lo hayas hecho 2 veces, que Women Delivery también te haya reconocido, es parte y digamos solamente una pequeña parte de todo lo que estás haciendo. ¿Cómo construir ese nombre que llegue hasta allá? ¿Cuál dirías que es la palabra o el valor que te ha llevado tan lejos? La pasión. La pasión es lo que diferencia a cualquier persona o cualquier persona, grupo de personas con habilidades parecidas o iguales para que una sea más exitosa o exitoso que la otra persona. O sea, eso es ¿Siempre supiste que este tema te apasionaba o siempre. fue apareciendo poco a No, poco? o sea, a ver, fue apareciendo por el, dado que es un tema sensible, pues va apareciendo conforme vas creciendo, no es Sí. como, o sea, yo a los 6 años decía que quería ser bombera, ¿no? Y me aferraba a ser bombera a como diera lugar, ya después, conforme fui creciendo y fui aprendiendo más del mundo en el que vivimos, pues ya vas viendo cuáles son tus opciones. Y la verdad es que todos los días es un aprendizaje para mí de reinventarme, de crear, de hacer, de muchísimas cosas, pero siempre bajo una misma línea que tiene que ver con la justicia. ¿Qué fue lo que en un principio te atrajo de la justicia? Pues no te podría decir si es una cosa. Eh, Creo que el acercamiento, a ver, no te podría decir que es una cosa porque constantemente estás creando y constantemente estás conociendo realidades, estás conociendo personas que te dan el conocimiento para que tengas la oportunidad de abrir el espectro de tu conocimiento, la redundancia, mucho más a fondo, etcétera. Sin embargo, de los primeros recuerdos que tengo tiene que ver con un trabajo que hice en las coladeras de la Ciudad de México, con los niños y las niñas, adolescentes especialmente, que viven en las coladeras de la Ciudad de México, porque ese acercamiento fue para mí un primer golpe a mis 14 años de la gran área de oportunidad y por ende de injusticia que hay en nuestro país en cuanto a oportunidades. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué viste? ¿Te acuerdas Por más o un menos proyecto cómo de fue la la experiencia? escuela, un proyecto de la escuela y di con una fundación increíble que se llama Casa Alianza, que trabaja con niños y niñas y adolescentes y demás en situación de calle, y por ahí empecé como a conocer más sobre esa realidad. ¿Qué fue lo que más te impresionó de esa experiencia en Pues específico? que yo venía de una oportunidad de vida muy distinta, donde nunca se me privó de ninguna oportunidad y nunca me ha faltado nada. Y me acuerdo puntualmente que yo pasaba en mi coche encima de las coladeras. Y eso para mí era brutal, o sea, ese simbolismo de cómo es que yo vengo en una camioneta, ¿no? Manejando sobre Reforma y abajo de esta cemento hay niños viviendo, niños que prefieren vivir en coladeras porque la violencia de sus casas es tal y por qué ellos no, ellos sí. ¿No? Y eso fue una primera reflexión que tuve a los 14 años y la cuento con muchísima honra porque esa gente que luego, es que persona privilegiada y ¿saben? Nadie decidimos dónde nacer, ¿no? Exacto. Entonces el que nos juzguen por nuestra apariencia y por dónde nacemos me parece la estupidez más grande del mundo, y que nos juzguen por otras cosas, pero no por eso. Entonces esa fue la primera reflexión que tuve de decir, ay, soy muy afortunada, y hoy a mis 14 años tengo la oportunidad de entender que hay muchísimo más allá de lo que yo conozco. Ahora, golpes de realidad, te has llevado varios. Sí. Entiendo que también algunos familiares, gente cercana, ha sido víctima de delitos y delitos no menores. Como todos, ¿no? O sea, en México
calce la mano el primero que no ha sido víctima directa o indirecta de cualquier delito. Pues todos lo somos, ¿no? Yo no soy especial y por eso el decir, bueno, es que le secuestraron a un familiar o fue víctima de violencia sexual, esas no son excusas para absolutamente nada, ¿no? Yo no soy más ni menos porque me pasó eso, ni porque me pasó eso tengo más o menos obligación de hacer algo por mi país, porque también ahí la gente es como, bueno, es que a ella le secuestraron a un tío, o ella hizo esto, o ella, ¿no? A ver, vivimos todos bajo el mismo cielo y en el mismo país y nos afecta a todos la delincuencia de una u otra manera, ¿no? A gente le afecta mucho más de cerca. Hay historias de terror de mujeres, de niñas desaparecidas, asesinadas, personas que les han matado a sus hijos, las han secuestrado a sus esposos, o sea, hay de todo en este país, pero en este país la delincuencia no discrimina. Entonces también es un error pensar que la suma o las cosas que me han pasado a mí son la razón de estar donde estoy. No es como si no le hubiera pasado lo que le pasó, no estaría hoy sería contadora pública, para nada, sí, ¿no? Sí. Pero son circunstancias que quizás te van abriendo los ojos de una manera más empática, ¿no? Como que te acercan, pues. O sea, quizás, sí, pero a todos. A todos. O sea, al final, ¿qué hace que un médico siga en su carrera? ¿No? ¿Qué hace que un arquitecto siga en su carrera? Porque hay arquitectos que se dedican a analizar el color de las paredes para la creación de espacios en cuanto al estado emocional. Porque tuve una oportunidad de conocer que los colores tienen que ver con la estructura y la infraestructura. O sea, no es exclusivo mío, claro, ni exclusivo de quienes trabajamos en temas sociales. Y creo que hay que empezar a normalizar eso, porque de repente la no normalización de ello es la excusa perfecta para no hacer. Bien. Entonces es como, pues ella porque está en esa rama, pero yo como no estoy en esa rama, pues a mí no me toca. Claro. No, nos toca a todos. A todos. Ahora, cuando se hablan también de estos casos, y empezábamos platicando sobre tu interés en el tema de la justicia, pero eso se pudo haber abordado desde muchas profesiones, ¿no? Pienso que quizás te pudo haber atraído la política o las leyes. Esos dos campos en algún momento cruzaron tu mente y si ya no lo hiciste, ¿por qué fue? Estudié leyes primero y luego estudié psicología. Creo que la base de tener leyes es importante para cualquier persona, casi que sin importar tu rama. ¿No? La política... A ver, creo que más bien es donde sí y no donde no. ¿Por qué tú eres periodista? ¿No? ¿Y por qué no te fuiste por otra rama? ¿No? Pues, aquí es lo que me gusta, esto es donde encontré cierta estabilidad emocional, donde encontré la razón para despertarme todos los días, donde encontré la motivación para lograr poder vivir en un punto de equilibrio de decir, me gusta mucho lo que hago y por ende estoy tranquila en mi vida y no me tengo que despertar todos los días mentando madres porque es lunes o festejando porque es viernes por fin, ¿no? Sino cómo encontramos ese estilo de vida donde nuestro trabajo no se contraponga en lo que nos trae esa paz mental, esa felicidad, esa estabilidad. Y quienes logramos eso, creo que somos sumamente afortunadas. A mí me pasa que yo soy muy afortunada porque amo profundamente lo que hago, ¿no? Y la gente, justo fue mi boda y el sábado y el lunes estaba yo en la cárcel grabando unos capítulos de mi propio podcast y la gente, ¿por qué no estás de luna de miel? ¿Por qué no? Y yo, después nos vamos a ir. Y no, estoy ok con que el lunes posboda estoy adentro de una cárcel trabajando, grabando, estoy súper ok con esto. O sea, no lo clasifico en por qué no hice esta otra cosa inmediatamente, pues. Y eso tiene que ver con esa balanza donde mi trabajo y mi vida personal se compaginan. ¿Te acuerdas la primera vez que entraste a una cárcel? Sí, perfecto. ¿Cómo fue? Pero como si fuera ayer. Fue, irónicamente, para construir, no una iglesia, pero como un espacio de
salón de usos múltiples, digamos, de alguna manera. Y fue aquí en la Ciudad de México y me tocó pintar un cuarto. O sea, mi chama fue, me dieron pintura y pinceles y me dijeron brochas y me dijeron ponte tú a pintar este espacio, ¿no? Y fue bien interesante porque pues, cuando vas a la cárcel, en ese momento yo no lo sabía, la gente se ve todos los días. Si llega alguien de afuera es como, ¿y ¿Quién es estos ella? quiénes son, Sí, no? sí, sí. Entonces me tocó poder platicar con gente sumamente interesante y fue mi primer acercamiento a entender que trabajar con agresores es algo que me apasiona de una manera brutal, porque en ese momento yo trabajaba con víctimas y, y a mí me cuesta más trabajo trabajar con víctimas. Entonces ahí fue como, ok, hay otra manera de trabajar en la justicia y tiene que ver desde este lado, ¿no? Mucha gente se pregunta por qué darle voz a los victimarios. Clasificar y segregar es la excusa mediocre para no avanzar. Eh, de pronto pareciera desde un lugar muy banal que las cárceles funcionen para segregar a quienes nos estorban. Y lo digo estorban y no hacen daño porque la cárcel no está llena de gente que nos hace daño. Está llena de gente que le estorba a la sociedad. Gente que vive en situación de calle, gente que tiene problemas de adicciones, gente que no pudo terminar educación básica y por ende se volvieron personas fáciles para ser consecuencia de un gobierno corrupto e impune, ¿no? La policía cuando actúa de cierta manera donde existe van a ejercer cierta impunidad, pues no lo van a hacer con una persona que estudió leyes, ¿verdad? Claro. Lo van a hacer con la señora que no entiende ni qué es lo que está pasando, porque no conoce y no tuvo el acceso a una educación que fortalece el razonamiento intelectual y con una persona que conoce lo mínimo de sus derechos. Entonces la cárcel está llena de gente en situación de pobreza y eso hay que decirlo, ¿no? Entonces no es nada más un tema de agresores, podemos hablar de agresores puntualmente, ¿no? ¿Por qué entrevistar pedófilos? ¿Por qué entrevistar sicarios? ¿Por qué entrevistar a gente que le hace daño puntualmente a una sociedad y cuya segregación es importante? Pero hay que hablar de su totalidad en sí y de todos te podría decir porque es importante, ¿no? O sea, la persona inocente, es importante darle voz a las personas inocentes porque justo se abusa de ellas porque son puntos de violencia y de abuso en esta sociedad y en este gobierno puntualmente. Y no hablo de este gobierno con un partido político, ¿no? Sino hablo del sistema corrupto de cualquier gobierno que ha tenido México en los últimos 25 años, donde desafortunadamente se ha perdido todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho. ¿Por qué darle voz a un pedófilo? Porque México es el país número 1 en violencia sexual infantil, bueno, número 2 después de Tailandia, y, y, y sigue habiendo cada vez más impunidad, más violencia sexual con la infancia y creemos que metiendo a la gente a la cárcel y ya está solucionando. Y los números nos están diciendo exactamente lo contrario. Entonces, hay que entender de dónde viene el agresor, hay que entender qué lleva al agresor a agredir, bajo qué circunstancia esto pasa y entonces podemos prevenirlo. Ahora, cuando hablamos de una persona, de un victimario y de escucharle, a mí me parece muy obvio lo que nos platicas sobre, pues si lo que queremos es reducir un problema, hay que escucharlo de fondo, pero no todo el mundo lo entiende de esa manera. Yo creo que la gente sí lo entiende. ¿Pero no lo quiere ver? O sea, a ti te parece muy obvio porque te lo acabo de explicar, ¿no? La verdad, desde siempre he sido tu chamba, pero sí, exacto, es porque ¿sabes? Te sigo a ti. Sí, sí. O sea, cuando digo te lo acabo de explicar es porque alguien te lo explicó, sí, pues. Sí, pero tú mismo. En el México que vivimos, si no hay esa explicación, la gente está muy enojada, es lo que quiero decir. Entonces, cuando en un país no hay Estado de Derecho, a ti se te está violando, a ti, a mí, a ellos, a quien nos está viendo, se le viola
su derecho principal, que es su derecho a la vida, ¿no? Tú, como mujer, sales a la 1 de la mañana y tú corres peligro. O sea, tú no vas tranquila en la calle a la 1 de la mañana caminando y tú lo sabes. Eso es un Estado que no está garantizando tu derecho a la vida. Y cuando digo tu derecho a la vida es porque tú sabes que lo peor que te puede pasar no es que te agarren las pompas, ¿no? Es que te desmaten y te desaparezcan. Porque eso pasa en nuestro país todos los días. Entonces, bajo esa premisa, todos despertamos en este país con ciertos niveles como de trauma, digámoslo así, ¿no? Sabemos que si vamos a subirnos al transporte público y hoy es quincena y justo en nuestro trabajo nos pagan en efectivo, yo tengo que encontrar la manera de meterme el dinero hasta donde para no correr riesgo de poder llegar con mi quincena íntegra a mi casa y poderle dar de comer a mis hijos. Eso genera trauma, eso genera encabronamiento. ¿Por qué? Porque no se está garantizando nuestro derecho básico a la vida, ¿no? Entonces, hay un México resentido, hay un México enojado, que esa emoción sería otra si el gobierno garantizara el Estado de Derecho, porque no es lo mismo que yo te diga, te puedes subir al transporte público y te pueden asaltar, pero que tú pienses, sí, pero si me asaltan denuncio y se hace justicia, me asaltan y no pasa nada. Entonces, por eso es que hay que explicar esto, y aún explicándolo, hay mucha gente cuyo enojo gana, ¿no? Sí. Y yo lo entiendo, a mí de repente me mandan muchos mensajes en redes sociales de odio, ¿no? Especialmente, irónicamente, las mujeres que se dicen feministas radicales, que no conciben que yo le dé la voz a un agresor sexual o a un feminicida o demás, porque hacen activismo desde el enojo. Yo creo que el enojo nos lleva a una acción que es venganza. Sí. Y yo no creo que la justicia se construya desde la venganza. Sí. Habrá quien considere que sí, yo no lo creo. Si no es desde el enojo, creo que inmediatamente tenemos que pensar en que las cárceles son centros de readaptación. ¿Cómo ves el tema de la reinserción, sobre todo hablando en términos sociales? No solamente el hecho de que, bueno, ya terminaste tu condena y te regreso a la sociedad, sino que la sociedad está lista para recibirte de regreso cuando ya pagaste tu pena, sobre todo para, como seres humanos, darnos esa segunda oportunidad de corregir. Es que la reinserción social en México es una utopía justo por lo mismo, sí. Porque las cárceles están construidas bajo un sistema de venganza. Entonces, ¿qué pasa? Tienes a 35 pelados durmiendo en una celda de 4x4 donde tienen que turnar para dormir porque no hay suficiente oxígeno y no hay suficiente espacio, donde hay nombres para las diferentes posiciones en las que puedes dormir, incluyendo amarrarte de brazos a las barrotes de la celda porque no cabes dentro de la celda para poder dormir una noche, donde desde el legislativo se está generando falsas expectativas de justicia que tiene que ver con el aumento de penas privativas, que ya está científicamente comprobado que no impacta directamente en las conductas antisociales de las personas, hasta nuestro ejecutivo promoviendo cada vez más una lista de prisión preventiva muchísimo más amplia, ¿no? Que al final la prisión preventiva es una manera del ejecutivo de decirle al judicial, son una bola de corruptos y no pueden tomar decisiones por sí solos. Eso es, no hay más, ¿no? Entonces, creo que para hablar de reinserción social faltan muchos pasos para siquiera, ¿no? A mí la gente me dice, es que, ¿qué hago? ¿Le doy trabajo a alguien que estuvo en la cárcel? Sí, no sé, viniendo de la cárcel que hoy hay en México, el que siquiera tengamos la conversación respecto a darle o no darle trabajo en tu casa, por ejemplo, a alguien que estuvo en la cárcel, es una responsabilidad muy grande sabiendo cómo está el sistema allá adentro. Ojalá pudiésemos hablar de reinserción, pero hoy creo que apenas estamos y en pañales en hablar de Estado de Derecho y de justicia y respecto entonces si las cárceles funcionan o no funcionan y para qué. Alguna vez entrevisté seguramente sabes quién es, Daniel Arismendi, el Mocha Orejas. Ya estamos en esa donde ya la gente ya no sabe, ¿no? Sí, ya no se acuerda. Los pubertos, la nueva generación no lo vivió, más bien. Sí, ¿quién? No. Entonces, sí, nuestra generación todos sabemos quién era esa persona, pero
Creo que de chiquitos nos decían, va a venir Sí, por ti el mocha orejas. O sea, claro, no, es más, se nos generó violencia con la idea de mocha orejas, pero Daniel, por ejemplo, una vez platicando con él tiene 1110 años más o menos, si no mal recuerdo, de sentencia. Trae como 21 secuestros y algo que yo hablaba con él me decía es que para que yo cumpla mi condena tienen que hacer un cementerio para personas que no han terminado su condena, ¿no? Porque yo vivo de la cárcel, no voy a salir. No hay manera humana que yo salga vivo de la cárcel. Y hay muchas personas que tienen sentencias de más de 100 años adentro de la cárcel. Entonces eso también nos tiene que llevar a cuestionar la cárcel como tal. Entonces la cárcel, ¿por qué me vas a hablar de reinsertar a una persona que tiene 6.000 años de sentencia? Conozco gente que tiene 6.000 años de sentencia, eh, cuando es científicamente imposible que alguien pueda cumplir una condena de 6.000 años, ¿no? Entonces, vamos a hablar de reinserción. ¿Qué es la reinserción por una persona que tiene 6.000 años de condena, ¿no? Y desde el legislativo estamos legislando cada vez condenas más altas. Entonces, yo creo que hay que replantear si tenemos que hacer cárceles que reinserten o tienen que ser espacios que segreguen para generar condenas de por vida y esperar a que la gente se muera, ¿no? Entonces, ni siquiera creo que tiene sentido que hablemos de la reinserción social cuando estamos lejos de que en México exista la reinserción social. Ahora, estamos hablando de las personas que cometieron los crímenes, ¿no? Pero desafortunadamente en el entorno de una persona que está en la cárcel también se generan cambios drásticos, como es en las infancias. Tú hacías estos cambios a la ley de ejecución penal para de alguna manera cambiar un poquito el contexto de los menores de 6 años que están en la cárcel. Cuéntanos un poquito alrededor de las infancias en la cárcel y estos cambios. Pues yo creo que justo el sistema punitivo que tenemos nos ciega a ver esas partes humanas de las cuales no se conversa del sistema penitenciario. La maternidad es una de ellas. A mí me pasó y siendo una persona que ha traído la bandera de la maternidad en prisión durante muchos años ya, y cuando estoy en diferentes entrevistas siempre me hacen este tipo de preguntas, es la respuesta siempre de la gente creo que ya en los últimos años se ha hecho una gran labor en comunicar el tema de la maternidad en prisión, pero era como niños en la cárcel. Nadie ni siquiera pensaba que cuando veías el noticiero de las 10 de la noche y te decía Ciro o Joaquín o a quien vieras en la noche, detienen a banda de, inserta aquí el delito que quieras, y ves a la mujer ahí contra la tabla de medidas de la fiscalía y demás, está embarazada, es mamá, dónde están sus hijos, gente, son cosas que no te cuestionan, ¿no? A mí me pasó cuando entré a la cárcel por primera vez y vi niños allá adentro y se me explicó que ahí vivían, fue como, ¿cómo puede ser que nunca se me había ni siquiera ocurrido que mujeres en prisión puede ser igual a maternidad que puede ser igual a infancia, ¿no? Entonces, se hizo esta primera ley para dignificar y humanizar el tema de los niños en prisión, porque una respuesta no es que no haya niños en prisión, esa no es una respuesta es cómo mejoramos las generaciones que vienen especialmente, y separar a un niño de su mamá en periodo de lactancia no es mejorar el bienestar de ese niño, le estás afectando directamente a ese niño o a esa niña por una acción que cometió o que posiblemente cometió la mamá, porque está comprobado que la lactancia y el apego materno-infantil de los primeros años es esencial para el fortalecimiento del yo interno de ese menor. O sea, las posibilidades de herramientas emocionales que ese menor pueda llegar a tener a lo largo de su desarrollo de infancia y adolescencia tiene que ver con ese vínculo afectivo y ese apego con su madre. O sea, en el momento de que habían estados donde les quitaban a los niños a sus mamás, era gravísimo. Entonces, creo que humanizar el sistema penitenciario también nos permite hablar de otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la reinserción social nada más o la persona penada, sino qué pasa, por ejemplo, con esos 500,000 de niños cuyos papás están en prisión.
¿Quién ve por esos niños? ¿Quién cuida de esos niños? ¿Tienen el acceso a esos niños o son niños que están siguiendo los mismos pasos que sus papás o que justamente porque sus papás están en reclusión, están en situación de vulnerabilidad y son posibles víctimas de grupos delictivos organizados? Podemos hablar sobre las comunidades LGBT dentro de las cárceles, podemos hablar de las comunidades de personas con enfermedades crónicas dentro de la cárcel y cómo vamos humanizando y generando justicia dentro del contexto penitenciario. Ahora, cuando se habla de todos estos casos y de todos estos contextos, es casi imposible pensar que la manera en la que te has involucrado, ya no solamente ahorita hablábamos de leyes, sino hablar también de, por ejemplo, cuando los llevaron al Museo del Papalote, al Papalote Museo del Niño, ¿no? Es decir, ¿cómo haces tú como persona para no involucrarte emocionalmente o sí involucrarte emocionalmente o cómo lo manejas? Yo creo que todos y todos vamos desarrollando te lo digo medio dormida de tener pesadillas anoche, pero hace mucho no tenía pesadillas que tuvieran que ver con mi trabajo. Estuvo bien interesante. Y que me haga esta pregunta justo cuando pasó lo que pasó ayer en la cárcel y mi noche, pero yo creo que en general, con excepción de algunos días como anoche, en especial, yo creo que en nuestras profesiones vamos creando, a ver, no más en nuestras profesiones, los seres humanos se van acostumbrando al entorno. Y te lo estoy hablando desde un niño chiquito hasta una persona adulta. Pues te acostumbras al entorno en el que vives, ¿no? Y yo creo que pues, yo me he acostumbrado al entorno. Y no creo, estoy segura, porque yo me acuerdo cuando era chiquita, y veía la película de Hannibal o de El silencio de los inocentes o esas películas y veía yo a Judy Foster que entrevistaba a Hannibal en esa última celda del área de máxima seguridad del penal, ¿no? Y decía, yo quiero ser ella, o sea, yo quiero estar ante los criminales más grotescos de un país y entender y entrevistar y perfilar. Y, y eso de repente me pasa que, por ejemplo, todavía que estaba entrevistando al monstruo de Catepec, a Juan Carlos, que ha matado muchísimas mujeres, cuando estaba enfrente de él decía, es que estoy siendo Judy Foster en este momento, o sea, se está cumpliendo eso, pero ¿qué hice para llegar a hoy? Pues te curtes, porque sentarte enfrente de estos personajes y poder seguir respirando, pues lo tienes que normalizar de alguna manera. Y yo creo que he encontrado una balanza interesante donde logro tener mis espacios y también pues, trabajo en estar bien, ¿no? Emocionalmente, a veces no tan consciente, ¿no? Ejemplo perfecto, justo ayer fuimos a grabar los capítulos del podcast y al final, irónicamente, cuando estaba entrevistando a un sicario de un grupo delictivo muy poderoso en México, un hombre muy sangriento, cuya actividad favorita, que en sus palabras le genera paz, es la descuartizar cuerpos, empezaron a sonar balazos afuera del penal, ¿no? Entonces, de repente empiezan los balazos y entonces todavía le digo a él, ¿son balazos? Y me dice, sí. Y entonces Alex, el productor, dice, no, son cohetes. Y el güey se voltea y le dice, ¿tú crees que no sé qué son los balazos? Así. O sea, como esas situaciones tan irónicas donde tratamos de seguir con la entrevista, pero sonaban los balazos y de repente los guardias corriendo y todo. Y yo de repente desde mi cabeza empiezo a pensar como si entran por aquí, la bala me entraría por aquí, pero entonces y entonces correría para allá. Y toda mi cabeza, y ya terminé la entrevista, me subí al coche, me subí al avión, me vine a México, me quedé dormida. Y en mi cabeza, ¿no? Vi una película en el avión sin ningún problema, o sea, no creas que me generó una situación de angustia, pero entonces en la noche tengo pesadillas. Claro. Me despierto hoy y sí, digo tu subconsciente como, de alguna manera se dio cuenta. Sí, mi subconsciente como de, hey, no estuvo tan padre, ¿no? Como que me lo recuerda,
pero he aprendido, que no sé qué tan bien está o qué tan mal está, he aprendido a sobrevivir situaciones extremas. ¿Te han amenazado en algún momento? O sea, sí, obvio. Obviamente Sí. tu trabajo te ha llevado a situaciones Sí. de riesgo, de decir, ahora sí, mi vida está en riesgo. Sí, sí, un par de veces, no muchas, la neta quizá la gente pensaría que más, pero fuertes unas 2, 3 veces sí. ¿Cómo lo has llevado? Pues así, Sobrevivido. así, en el inconsciente se va acomodando todo, yo creo. Y justo ahorita, con estos ejemplos, siento que nos estamos dando cuenta de cómo, aunque no querramos, nuestra profesión muchas veces Influye. sí, o sea, se mimetiza casi con la vida personal. Y a propósito de eso, justamente en tu vida emocional, sentimental, los últimos cambios, evidentemente en tu familia, ¿cómo se han visto reflejados en tu profesión? Porque de pronto tu naturaleza de activista me parece que también se fusiona con esta otra parte, ¿no? O sea, sí, yo siempre voy a ser, o sea, si a mí y tengo mucho respeto por quienes pertenecen al movimiento LGBT, si me preguntas a qué te dedicas, pues soy activista en temas de justicia, ¿no? Nunca voy Sí. a decir soy activista en temas de derechos lésbicos, por Sí. ejemplo, pero también con mucha responsabilidad, muy honrada de quién soy, muy orgullosa, y si tuviera que escoger, lo volvería a escoger, y algo que mi esposa y yo hablamos mucho es como si hubieras tenido la oportunidad de escoger ser gay o no ser gay, es como ser gay 100%, ¿no? Sí, o sea, porque esto soy y porque estoy feliz. No, Sí. está increíble, o sea, es mucho más divertido, no sé, está increíble. Pero siento un compromiso con la comunidad LGBT, desde un lugar como sumamente humano, desde yo sé lo que es estar en el closet y es lo peor que te puede pasar, yo sé lo que implica tener que salir del closet y el proceso emocional que una persona heteronormal no tiene que vivir, y una persona de la comunidad sí tiene que vivir. Y también sé perfectamente el alcance que tengo a nivel comunicación, ¿no? Exacto. Yo sé que no cualquier persona puede estar aquí ahorita enfrente de estas cámaras, ¿no? Sí. Y ahí también creo que si podemos hacer cualquier cosa que impacte y apoye a mejorar la calidad de vida o una situación de injusticia, no me voy a quedar callada. Entonces, pues sí, naturalmente creo que se me ha reconocido dentro de la comunidad LGBT por la naturaleza también de haber estado casada con un hombre y de repente haber salido del closet, pues, genera morbo y genera chisme, y eso es algo que se ha puesto sobre los medios de comunicación, ¿no? Se ha puesto, se ha cuestionado sobre mi relación anterior, sobre mi relación actual, sobre quién soy y demás, y no tengo ningún problema con eso, ¿no? ¿Qué te hace sentir el hecho de que en los medios de comunicación lo que normalmente se hablaba era tu trabajo y ahora también se habla de esta transformación o de este cambio? Pues mira, como en todo, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Hay gente muy, y perdón que lo diga así, pero muy limitada, que automáticamente yo salí del closet, asumen que había un acuerdo con mi ex esposo, por ejemplo, o sea, gente que le gusta el chisme chafa, y eso me da mucha lástima por la gente y me da mucha tristeza por, por, por el país en el que vivimos. Sí, el nivel de discusión. El nivel de discusión, exactamente, sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Y me da lástima, francamente, pero por otro lado, estoy súper orgullosa de quién soy. Y si mi historia, algo que hablábamos Mariel y yo, Mariel es mi esposa, algo que hablábamos el otro día Mariel y yo era como, es que, a ver, las dos tenemos 35, ella 34, yo 35 años, y te estoy hablando que hace 20 años que nos tocó salir del closet o que nos dimos cuenta que nos gustaban las personas de nuestro mismo sexo, no había una sola persona, figura pública, abiertamente gay, o bueno, lesbiana, ¿no? Y eso es durísimo. Yo no entendí el poder de eso. Alguna vez hace años leí la historia de Ellen DeGeneres, por ejemplo. Sí. Y Ellen DeGeneres la corrieron de su trabajo, literal, así, fan, mega fan, standing ovation, todo ese pedo. 100%.
Pero Ellen DeGeneres, cuando sale del closet, no la contratan en ningún lado. Y ella pasa varios años sin que la contraten en ningún lado hasta que no hace Encontrando a Nemo, la voz de Dory. Y fue bien simbólico porque es mientras tú no te veas y tú seas un pescado, ¿no? Tu voz nos funciona muy bien. Y a partir de ahí, como que salió más fuerte, se cortó el pelo, como que empezó a hacer cosas que tienen más que ver con su identidad de género, y eso fue algo que empezó a generar conversación dentro de los medios de comunicación y el mundo Hollywood, etcétera, sobre personas de la comunidad LGBT. En los gays fue Elton John, ¿no? Entonces, pero realmente el hoy decir si mi plataforma y mi alcance puede funcionar para alguien que está sufriendo y que está viviendo un closet sin esperanzas o sin esta sensación de esperanza de puedo vivir feliz fuera del closet y puedo estar bien fuera del closet, bajo ninguna circunstancia lo voy a dejar de hacer, ¿no? Que también fue una decisión. Cuando a mí me hablan, o sea, cuando yo empiezo a andar con Mariel, la conversación entre Mariel y yo tuvo mucho que ver el decir, a ver, tú también perteneces al mundo del fútbol y qué tanto te suma a nivel profesional o qué tanto te resta el ser gay. Y a mí, porque yo bien hubiera podido andar con Mariel sin publicar nada, sin haber hecho absolutamente nada. Sí, sin compartir. Y cuando me habla la revista Quién para justamente hacer un reportaje respecto a mi historia y la de Mariel de salir del closet, pues fue una decisión como que marcó mi vida y la de mucha gente que me rodea, incluyendo la de mi hija, y estoy muy consciente de ello, pero la opción del silencio, cuando tanto Mariel como yo somos víctimas de la ausencia de figuras públicas que nos digan en ese closet que tan está terrible bien. Ajá, claro. que no pasa nada, Sí. yo no podía ser partícipe de eso. Wow. Esto que nos dices, sí, tienes por lo menos 3 libros de los que yo ubico. No 4. es no, Maldita entre las Un mujeres. sicario en cada hijo te dio, no es Sicario, no, 4, maldita, bueno, el del el secuestro. infierno tan temido y maldita entre todas las mujeres, y ahora ya va a salir el otro. ¿No te gustaría escribir sobre también tu vida personal? Sobre todo en el entendido que, aunque yo entiendo que no es parte de lo que tenías planeado, estás ya en este tren Sí. y estás ayudando mucho a visibilizar algo que de verdad todavía no entiendo cómo no es completamente normal, pero que quizás justamente eres ese ejemplo a través del cual se pudiera. Fíjate que hace años, y es irónico cómo las cosas luego se van como embonando, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que las cosas cuando son hacen un sentido solitas. cañón, y cuando no es como, hace años, estoy hablando de antes de la pandemia, como 4 o 5 años, le puse de título a un libro Ella. Y el capítulo empieza hablando de este amor tan profundo que viví con mi primera novia a los 15 años. Luego, yo estuve en cagada porque yo regresé al closet. O sea, yo salí y regresé al closet. Y se llama Ella, el libro. Y cuando conozco a Mariel y nos hicimos novias, sin ligarlo con el libro, vimos un día un tatuaje de una chava que decía Ella. Y me pareció el tatuaje lésbico más bonito del mundo. Y entonces nos los tatuamos, Mariel y yo. O sea, las dos lo tenemos, pues. Y, y, y el Ella es algo como que... Pero irónicamente el libro, que le puse de títulos así, si ahorita te abro mi computadora y te enseño el documento, se llama Ella. Creo que escribir una especie de biografía, autobiografía, Ajá, sí, conlleva de un proceso distinto, donde francamente necesito, creo, ser un poco más narcisista, donde digo, ¿por qué chingados debería de haber un libro mío allá afuera? ¿No? Porque una cosa es que yo sea el autor de contar historias, sí. como son mis libros hoy en día, Sí.
ligo el tema de la delincuencia y la violencia con pues, la miseria humana y la injusticia. Sí. Pero eso es una cosa muy sencilla que no tiene que ver con el atreverte a escribir. ¿No? Ok, y a propósito de lo que estás diciendo entonces, si te das cuenta que tú eres para muchos, muchas, esa figura que te faltó hace 20 años, entonces sería todavía, quizás, si me voy a atrever a decírtelo así, más narcisista no escribirlo, ¿sabes? O sea, como que quizás poner tu historia de ejemplo y herramienta para muchos que lo necesitan allá afuera, Claro. sería incluso cero narcisista, sino darte a los demás, ¿no? Pues quizá, puede ser. Es súper atrevida, pero ver, no, quiero está bien, ponértelo porque sobre está la padre, mesa. porque justo hoy, ayer llegué de mi experiencia carcelaria Extrema. cotidiana, diría yo, y la única actividad que tengo programada para hoy es esta entrevista y una junta en la tarde. Y justo dije, pues voy a estar con Mariel y vamos a disfrutar y la vieja tiene su agenda llena de trabajo. Así de, pero yo estaba libre para estar contigo, Sí, pero no me avisaste. sí, y mi hija tiene una fiesta infantil, entonces igual yo hice un buen sí, te aviso si lo retomo hoy, así si me siento con una copita de vino a ver qué hago. 100%. Entonces ya tengo plan para hoy. Vamos a ver. Seré de las primeras en leerlo. Qué bueno que me dices. ¿Has querido tirar la toalla en algún momento en todos estos cambios de los que nos hablas? Como estamos acostumbrados, y yo que te sigo desde hace mucho tiempo, a ver tu imagen fuerte, ¿sabes? Como esta mujer que lo puede todo. Y luego refuerzo todo y luego vuelve a pasar algo y digo, ok, todo. Sí. Pero también puedo imaginar que quizás no siempre es así. ¿Hay algún momento de debilidad que recuerdes ahorita que digas, sí, aquí estuvo duro? Te voy a decir, pero algo que sí creo que es importante es, cero, me siento súper poderosa, ¿no? ¿Te o sea, ves? pero es cagado porque es mi personalidad. Sí. O sea, y, no sé, y lo digo porque no se vale que se me dé o yo me dé un crédito que no tengo. O sea, la gente me ve, ¿cómo le hiciste para para o sea, sí, ¿no? Sí. Para sobrevivir a esto, para entrar a una cárcel, para entrevistar a tal, para escribir este libro? O sea, cuando íbamos en el coche, me dice Alex, me dice, güey, ¿qué hubiéramos hecho si los balazos eran adentro? O sea, los custodios corrieron, ya sabes, ¿qué hubiéramos hecho? Y yo, seguimos grabando. Le dije, seguimos grabando, ¿no? Así como, sigue grabando este pedo, ¿no? Igual y esta es nuestra... Me suena. Pero no te puedo decir que en ese momento sentí dolor de panza y dije, güey, ahorita es como tienes que sacar la fuerza para... Como que mi personalidad es así. Mi personalidad es muy disruptiva. Mi personalidad y también... Temeraria, casi. Pues sí, supongo. Pero no escogí ser así tampoco, ¿no? O sea, es quien soy. Regresando al punto, ¿has tenido algún momento de querer tirar la toalla? Decir, Muchos. Ya no puedo, o en mi profesión, o en mi vida personal, o lo que sea. Muchos. En mi vida personal no. Okay. O sea, nunca he tenido un pensamiento suicida, ni nunca he tenido una situación así como depresiva. He estado muy triste y he pasado momentos, o sea, cuando me di cuenta que era gay, estaba casada y con una hija chiquita. O sea, son momentos como muy dark en mi vida donde siento que no veo la luz al final del túnel. Pero también como con mucha confianza en mí misma de saber que esos momentos complejos los he sabido sacar. Y creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que he tenido en la vida, que es como cómo le hago para en esos momentos de sentir que te estás ahogando, ¿no? Que creo que a todos nos ha pasado, y neta no ves la luz al final del túnel, porque ver la luz al final del túnel implica el decir, ok, a ver, voy a hacer esto para lograr esto, para llegar a esto, para salir de este pozo en el que estoy. Hay momentos donde ni siquiera tienes o ves visible ese paso B, ese paso C. O sea, hoy hablo contigo sobre mi orientación sexual, sobre salir del closet, y hubo un momento donde salía yo a correr y pensaba en lo que sentía respecto a salir del closet y literalmente dejaba de sentir las piernas y me iba al piso. Sentía que me moría, ¿no? Y hoy veo y me pasó el día de mi boda, como
¿no? Iba con Mariel en el coche, del lugar de la ceremonia a la fiesta. Era como, no mames, estás aquí, ya sabes. Y eso, si me lo hubieras preguntado hace 10 años, no había manera humana, ¿no? Entonces también la maravilla del crecimiento tiene que ver con ese conocimiento de tu persona y decir, hoy está de la chingada, pero quizá mañana no esté de la chingada. ¿Qué es la cima para Saskia? El día a día, ¿no? O sea, yo creo que no existe una cima, existen muchas cimas en la vida porque la cima se puede disfrutar siempre y cuando no tengas cimas constantes. O sí constantes, pero conozcas la no cima, ¿no? Entonces, la no cima para mí es ese trayecto, el leerle mis votos al amor de mi vida y decir, por fin estoy aquí, eso es una cima. Momentos muy padres con mi hija, lanzamiento de un libro, o sea, esas cosas que son momentáneas y que definen el principio o el fin de algo. Eres persona de tatuajes Sí, y tengo creo un que chingo. muchas veces los tatuajes en las personas que los usan van marcando a veces esos, o esas cimas, o al revés, ¿no? Esas no cimas, como le dices, que me encanta. Algunos de ellos que sean como representativos que nos puedas platicar. Todos Ok. son representativos. Ok. Unos con más, o sea, por ejemplo, que es el más visible, que empieza aquí y termina en el dedo, tiene que ver con el pensamiento de la acción, ¿no? Como que piénsalo y acciónalo. Entonces es como esta línea de mueve la mano, o sea, este es de los más chiquitos que tengo, pero es la República en rosa y es para honrar a las mujeres caídas, ¿no? En nuestro país. Que es You Are My Sunshine, My Only Sunshine. A mi hija, mucha gente no sabe esto, pero a mi hija le dio muerte de cuna cuando nació, a la semana, una semana de nacida más o menos. Y estuvo en terapia intensiva una semana. Entonces yo me quedaba fuera del cuartito de terapia intensiva para poder darle de comer cada 2 horas y le cantaba esta canción todo el tiempo, ¿no? Y es una canción como muy emotiva para mí. Por ejemplo, es el más nuevo que tengo, es muy chistoso porque cuando Mariel y yo éramos amigas, eh, nos lo hicimos juntas. Ella se hizo otra cosa, ella se hizo una cosa aquí y yo me hice 3 líneas. ¿Por qué? Porque sí, pero el chiste es que fuimos a tratarnos juntas y lo que mucha gente no sabe de Mariel y yo es que cuando Mariel se da cuenta que está enamorada de mí, yo le dejo de hablar y nos dejamos de hablar un año. Y en ese año me encargué de quitarme el tatuaje, porque lo veía y lo veía y lo veía. ¿Y te acordabas de eso? Y me acordaba de ella. Y justo regresé con ella y no se me había quitado al 100%. Y entonces ahora tenía ahí como unas líneas asquerosas, ya sabes, como semi-quitadas y no quitadas. Entonces, me puse aquí, tengo uno que dice feminismo, y para mí es el camino del feminismo en México, ¿no? De la lucha. Entonces es una marcha del 8M, son las marchas, pero está morado, y las líneas gruesas es la marcha continua, los espacios a veces más grandes, a veces más chicos, son las mujeres que hemos ido perdiendo en el camino, y las líneas más delgado al lado son los aliados, ¿no? Especialmente los hombres, pero los aliados de la marcha y de la causa. Entonces esto significa esto. Aquí tengo el logo de Reinserta. Aquí tengo uno de los primeros que me dice que es la bandera LGBT, que fue cuando salí del closet, fue para mí como importante. Entonces tengo como una línea con la bandera así. Tengo ella también junto a la bandera. En el pie tengo uno que está muy chistoso, que cuando mi abuela, la mamá de mi mamá, es holandesa y ahora se murió hace un año, bueno, año y medio ya, y estábamos en el funeral mis hermanos y yo y demás, y nos fuimos a tatuar un mariachi en bicicleta, las bicicletas siendo de Holanda y el mariachi siendo de México. Tengo un mariachi en bicicleta en el pie, y así tengo varios, pero todos tienen tengo a Mariel y a aquí, o sea, todos tienen un significado. Ahorita que dijiste Holanda, le diste el anillo a Mariel en el estadio de fútbol de Holanda. Del Ajax. Okay. A ver, fue un anillo de promesa, okay, porque nos íbamos a ir a vivir juntas. Yo no quería casarme. Y luego ella me dio el anillo para casarnos también en Holanda, 5 meses después. Y ya. Hoy que ves a tu hija,
así de potente me gustaría que Ujú. fuera como el mensaje que nos dejes para podernos despedir. ¿Qué le dirías como de la vida si, obviamente en un ejemplo extremo, la dejaras de ver hoy? Para que la gente que te esté escuchando se vaya con ese pedacito de Saskia en donde, no sé si en una palabra o una frase, dejas algo para que la gente pueda llevarse tal vez de tarea y ponerlo en acción. Yo creo que veo a mi hija y lo que más deseo para ella es la fuerza de la autenticidad de ser. Y creo que ese es un buen deseo para ella, yo como su mamá, porque en mí está mucho eso, ¿no? Eh, el que yo le diga a mi hija, conserva tu virginidad, o no se lo diga. El que yo le diga a mi hija, estás muy escotada, no se lo diga. El que yo le diga a mi hija, esto no me gusta de ti, ¿no? Esas cosas, o el que le celebre una posible salida del closet, o una posible elección de carrera, o una posible estilo de vida, o no se lo celebre, eso le va a dar las herramientas para ser o no ser. Entonces, se lo deseo a ella, pero como un constante recordatorio para mí de, creo que los obstáculos más fuertes que tenemos como mamás tiene que ver con recordarnos todo el tiempo, ¿no? Porque me puedo imaginar que no siempre voy a estar de acuerdo con ella, pero el yo sobreponer su felicidad y su bienestar y su estilo de vida sobre mis propios deseos va a ser un reto constante para que ella esté bien. Y a veces somos ese obstáculo, ¿no? El otro día me escribió alguien y me dice, pero ¿cómo le dijiste a tu hija que eras gay? ¿Cómo le hiciste para decirle a tu hija que eras gay? ¿Cómo le hiciste para que tu hija eh, te entendiera? Y yo, es que ahí está el meollo. O sea, no tuve que hacer nada porque mi hija es una niña de 5 años que cuando le dices, hay hombres que le gustan los hombres, hay mujeres que le gustan las mujeres, hay mujeres que le gustan los hombres, hay hombres que le gustan las mujeres. Ah, ok. Ah, ok. Claro. ¿No? Los que tenemos problemas son nosotros, que ya nos generamos todas estas condiciones sociales pendejas al respecto. Pero ella fue, ok. O sea, no hay una historia detrás de salir del closet de mi hija. Y entonces no les generemos esas historias de trauma. Y eso tiene que ver con por qué te vistes así. Eso tiene que ver por qué decides tener ese estilo de vida. ¿Por qué decidiste perder tu virginidad? Porque, ¿no? Le estás generando estigmas. Eso no le gusta a Dios o eso no le estás generando miedos. Y nuestro reto es no ponerle esos para que ellos puedan ser la versión más auténtica de ellos mismos. ¿No? Gracias. A ti. Gracias, Saskia, por ser ejemplo de libertad. Y hoy nos tenemos que despedir brindando porque te des cuenta que eres el ejemplo para muchos, Gracias. inspiración para muchos, y que no se te olvide que cuando te das a los demás es menos narcisismo, al Muchas contrario. gracias. Así Muchas que gracias. estamos listos para Pero leer ese más libro, sobre ti. ya Bueno, sentado. pues así nos vamos de este hermoso y mágico capítulo de En la Cima. Nos vemos a la próxima y acuérdense de nuestro mensaje del día de hoy, a ser auténticos.